¡Atención! Aprovéchese del plan Renove de Muebles Económicos. Consiga hasta 200 euros por renovar su antiguo sofá y le entregamos el nuevo sofá totalmente gratis. Además, puede pagarlo cómodamente y sin intereses. Aproveche esta única ocasión válida solo hasta el 15 de diciembre. Somos Muebles Económicos y nos encontrará en Getafe, en calle Ricardo de la Vega 14 y en Fuenlabrada, en calle Luisa Auquillo 7. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre deporte en la calle. Bienvenidos, queridos oyentes, al estreno de un nuevo espacio sonoro de Getafe Radio. Una emisora local que piensa y cree que el mundo no acaba en los límites del término municipal que engloba nuestra denominación de origen. Una emisora que piensa y cree que las cosas que suceden en distintos lugares del mundo afectan a nuestros vecinos. Una emisora que piensa y cree que debemos tener una visión global para poder entender de mejor manera lo que sucede en el ámbito más cercano. Por todo ello, y sobre todo, por el interés que vosotros, nuestros oyentes, habéis demostrado por aquellos espacios donde hemos abordado cuestiones internacionales, hemos creado este programa, con el deseo de establecer un canal habitual de análisis y reflexión de la geopolítica mundial. Comienza Apuntes de. Para abordar tan inmensa tarea hemos tenido que pedir ayuda a dos amigos, pero además dos personas que por su trayectoria vital llevan en su ADN el análisis y la reflexión de todo lo que ocurre en este planeta. Creo que no necesitan presentación para nuestros oyentes, no es la primera vez que están en estos micrófonos, pero me vais a permitir que este primer jueves de este espacio sonoro os haga un breve repaso de sus trayectorias. Nos acompañan en el estudio Jesús Prieto de la Fuente, licenciado en Filosofía, periodista en ejercicio en los años 70 en distintas publicaciones, destacando la mítica Cuadernos para el Diálogo, fue secretario de organización y después secretario general de la UGT de Madrid, alcalde de Getafe de 1979 a 1983, presidió Mercasa y posteriormente el Grupo de los UBA y fue consejero en varias sociedades. En el año 2000 fue nombrado consejero del patronato de la Fundación CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y desde 2009 fue editor de Getafe Capital hasta hace apenas unos meses. Muchas gracias por estar aquí, Jesús. Gracias a ti. Y por otro lado, otra voz que ya todos nuestros oyentes conocen, lo hemos dicho antes, que le hemos cambiado de la tertulia de los jueves y va a pasar a estar con nosotros en esta sección. Eloy Galván García, ingeniero técnico agrícola, ha estado ligado a este sector desde hace más de 30 años, ocupando puestos de responsabilidad en los departamentos de marketing, producto, formación y ventas de diversas empresas de maquinaria agrícola. Fue director general de SAME Deuzfar Ibérica S.A., fue miembro del Partido Comunista, en Getafe todos lo conocéis porque fue coordinador de UPyD en nuestra localidad y en la actualidad también es presidente de la asociación Getafe Voz. Muchas gracias por estar aquí, Eloy. Gracias a vosotros por invitarnos. Y bueno, para esta primera edición hemos decidido arrancar con el tema que creo humildemente más global que podíamos poner en estos momentos encima de la mesa. ¿Cómo va a ser la política exterior de los Estados Unidos bajo el mandato del nuevo presidente Donald Trump? El pasado 27 de abril, el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, realizó en Washington un discurso donde detalló sus líneas maestras para las que ahora sí va a ser su política exterior. My foreign policy will always put the interests of the American people and American security above all else. Has to be first. Has to be. That will be the foundation of every single decision that I will make. Bajo ese lema, Estados Unidos primero, título del primer programa de hoy, se engloba lo que muchos analistas han querido ver como el habitual giro proteccionista que suele adornar históricamente a los gobiernos republicanos. Una respuesta a la demanda de la ciudadanía de soluciones a la crisis económica que tiene como demonio la tan nombrada globalización, o sencillamente otro lema populista para simplemente llegar a la Casa Blanca. Vamos a analizar desde todos los ámbitos posibles las consecuencias de la política exterior del nuevo presidente de la todavía nación más poderosa del planeta. Distintos ámbitos geográficos, económicos e institucionales cuya repercusión en lo cultural y social es más que evidente. Comenzamos.
Bueno, pues yo creo que para empezar, lo hemos estado hablando y que si os parece, como símbolo de este programa, creo que debemos empezar por analizar, bueno, cómo va a ser esa política exterior, porque creo que se ha hablado mucho en distintas tertulias de cómo llega el señor Trump a la Casa Blanca, cuáles son las razones, cuáles son los motivos que le llegan, pero creo que hasta ahora nadie se ha parado a analizar, o ha habido muy pocas tertulias en las que se ha parado a analizar, qué consecuencias va a tener esto para la política global. Y creo que lo más interesante sería empezar, yo creo que por el Pacífico, ¿no? Porque durante estos meses ha sido el giro, el vehículo, el país donde más referencias ha hecho el presidente estadounidense ha sido a China. Ha estado hablando mucho de China, tanto como potencia geopolítica como potencia económica. Es decir, en los discursos, en ese discurso que yo mencionaba del 27 de abril, que en el cual, hace las líneas de su política exterior, hace tantas referencias económicas como militares, que muchas veces es el símbolo de los Estados Unidos. Entonces yo creo que, si os parece, podemos hablar primero del Pacífico y hablar de China, de la relación China-estadounidense. Yo, si me permito, José Luis, primero quisiera hacer una intervención sobre de lo que vamos a hablar, genérico. Yo creo que somos unos insensatos, en primer lugar. Cientos de miles de personas en el mundo, técnicos, especialistas, están estudiando estos temas. Esto tiene detrás de sí, cada uno de los temas tiene detrás de sí mucho estudio, muchas veces equivocado. Esto es una ciencia exacta y con disparates profundos. Pero, por nuestra parte, es un poco de insensatez entrar en ese tema. Ya estudian la geografía política, estudian la geopolítica, la geoestrategia. Y yo creo que en la nueva etapa, que estamos en otra nueva, no sé todavía cómo se llamará. Pero cuidado, a los vecinos de Getafe se podía añadir otra cosa. Eso mismo, esas tres ciencias no exactas, se pueden desarrollar a nivel local. Por supuesto. Y la pena es que no se desarrollen. Pero, perdón por esa reflexión, para que no se creen que no se puede tocar ese tema. Digamos, algunos creen no van a hablar de nosotros. También se puede hablar. No, porque también existe a nivel local esas tres asignaturas. Esas cuestiones son perfectamente extrapolables, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Además, yo creo que el interés que una de las razones de crear este espacio ha sido porque muchas veces que hemos hecho en las tertulias que hacemos habitualmente sobre el tema local, al final nos hemos ido a esos ejemplos, pues porque es más fácil explicárselo muchas veces al vecino, ponerle el ejemplo global y luego traérselo a lo local para que pueda ver de verdad lo que es eso, porque parece que muchas veces esa distancia no la apreciamos. Bueno, pero ya entro en el tema del Pacífico. Me parecía bueno hacer una primera. China-Estados Unidos. Bueno, creo que es una relación más compleja. Aquí nos podemos hacer más bien preguntas que tener respuestas. Son más preguntas que respuestas. Hay datos. Por ejemplo, el déficit comercial americano, ¿quién es el que lo produce más? China. De los 600.000 millones de déficit comercial americano, 300.000 son de China. Eso tiene muchas consecuencias analizadas para los americanos, para las empresas americanas, para el gobierno americano. Entonces, son preguntas y información. El déficit comercial más importante de Estados Unidos, que es el mayor del mundo, lo produce China. El siguiente es Alemania, y el siguiente México, en el déficit comercial norteamericano. Eso tiene análisis y consecuencias prácticas. Rusia no es un problema desde ese punto de vista para Estados Unidos. Militarmente, sí es una potencia, no tiene la potencia económica Rusia, sí tiene potencia militar, pero China tiene potencia económica, porque ahí hay un segundo apartado, que es información, porque las preguntas, nos podemos hacer muchas. ¿Cuánta deuda americana tienen los chinos? Aparte del tema comercial. Están además comprando empresas tecnológicas, que eso no solamente le ponen los de punta, porque esa es la nueva revolución. De la geoestrategia me parece que vamos a pasar a esa. Están comprando empresas tecnológicas que tanto Estados Unidos como Alemania, como tal, si le ponen los pelos de punta. Entonces, todas esas y la fuerza militar de China, que está también desarrollando, haciendo una inversión militar importantísimo. Hoy mismo venía una información de las islas estas que está creando artificiales China. Son centros militares súper tecnificados. Todo eso es una serie de elementos que cómo los van a desarrollar. No nos olvidemos de otras dos cosas históricas. China tiene en la zona dos enemigos históricos también. Uno es Rusia, el otro Japón.
Sí, yo creo que Japón a lo largo de la historia ha dicho que el poderío de China, que asusta a muchos por el número de miles de millones de personas, suman más que Estados Unidos, Rusia, Europa, etcétera, juntos, podría venir son muchas etnias, muchos intereses, podría venir por ahí. Podría venir por ahí, pero todos son preguntas. Yo no tengo respuestas. Hombre, Trump sin haber tomado posesión, sí ha empezado a notarse su discurso. Parece que no, pero sí se nota ya en temas concretos de discursos. Sí. Le ha amenazado con el tema de Formosa a China, que para China ese es un tema, mientras, por ejemplo, el gobierno de Obama se había sobre todo enfrentado por razones de Japón y de otros países del Asia con las islas estas artificiales y la toma del mar. Por aquí, ya no me hago algo más, siempre en el tema de geografía política, geopolítica y geoestrategia se ha dicho que en el tiempo la determinaba, el que dominaba un elemento dominaba el tema. Primero se dijo que era, y ahí tenemos las legiones romanas, era la tierra. Incluso podíamos hablar de cómo eran los que tomaron Flandes, nuestros tercios de Flandes. Después se dijo que era el mar, el que dominase el mar dominaba el planeta. Nuestra armada invencible, pero luego en la Segunda Guerra Mundial se puede ver ese tema más. Luego fue el aire el que dominase. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuál es el elemento? Yo no me cabe ninguna duda. La tecnología es el elemento nuevo de dominación. Sí, porque y ahí es donde creo el último elemento sería el espacio exterior con la famosa Guerra de las Galaxias. Sí, ese sería supuestamente es el que desencadena el fin de la URSS, ¿no? Ese es el siguiente paso, pero yo creo que ahora es la tecnología donde, y ya termino, ese sistema que tenemos que hablar, el mundo que viene, pues eso sí que es geoestrategia, el mundo que viene en 10 años con el tema tecnológico que se está implementando ya. Elodie, ¿qué te parece la cuestión de las relaciones estadounidense-China, que parece que va a ser la que va a marcar, por lo menos es el primer punto en la agenda del nuevo presidente estadounidense? Ya lo digo, el tema económico con ese déficit, porque claro, digamos que el granero de votos de Donald Trump ha sido en parte pidiendo ese voto, rechazando esa deslocalización de las empresas que se han ido a fabricar a China. Ayer precisamente se reunía Donald Trump en su torre, que se va a hacer más famosa ya que la Casa Blanca, se reunía en su torre con los altos directivos, con los responsables de Apple, de Google, etcétera, de las empresas tecnológicas, las grandes empresas, que sabemos que no estaban muy a favor en principio de su campaña, pero bueno, que pasó que salieron en una reunión muy de acuerdo todos en ir avanzando juntos, porque claro, ya es el presidente de Estados Unidos. ¿Qué te parece? Pues imaginaros que esta situación de hablar sobre el tema mundial se hubiera dado hace 50 años en Getafe. Habría sido casi impensable, porque los conocimientos que hoy tenemos diarios, o la información que tenemos diaria sobre lo que está ocurriendo en el mundo, es algo pues absolutamente impensable hace X años. Hoy, por ejemplo, podemos coger nuestro móvil y poner un periódico chino o judío israelí o palestino israelí o ruso o americano, y aunque no sepamos el idioma, ponemos traducir en el Google y automáticamente nos sale el periódico. Aunque la traducción suele ser a veces. La traducción es que mejor. Que cogemos el 50% de lo que quiere decir la información, o el 40 o el 60, es igual. Pero es que hace X años, primero, era impensable que pudiéramos hacernos con un periódico, pero no nosotros, sino el presidente de la mayor potencia mundial, que podía ser hace 100 años Inglaterra o en Estados Unidos, o el ruso de turno, por ejemplo, en este caso, el zar de turno. Era impensable que pudieran hacerse con un periódico no del día, sino de la semana o del mes. Y en segundo lugar, saber lo que decía. Pero es que eso lo podemos saber cualquier hijo de vecino hoy día, sin medios, prácticamente sin medios o con muy poquitos medios. Eso lo primero es impensable. Es decir, lo primero de todo que tenemos que pensar es que el mundo se ha globalizado y de una manera exponencial. Es decir, partiendo de 1 y llegando ahora mismo a 1 millón.
y que va a seguir subiendo de esta manera, además, porque si hoy las traducciones decimos son regulares y solo podemos captar el 50, hay que pensar que eso va a ir a más. Es decir, vamos a coger las sutilezas del mundo, no ahora el tema generalista. Nosotros todavía yo creo que en España somos demasiado locales y somos bastante, yo diría, garrulos, en el sentido de que hace 500 años teníamos un sentido del mundo totalmente distinto porque nos creíamos los reyes del mambo. Esa situación ha ido bajando y ahora somos de lo más local, de lo más garrulo. Estamos aquí pensando todavía en España que si una zona como el País Vasco, como Cataluña, quiere hacerse independiente, y fijaros que lo que está ahora delimitándose es que cómo va a actuar el señor Trump, porque las relaciones que tenga con el resto del mundo nos van a afectar directamente aquí en Getafe. Es decir, la globalización del mundo es tan absoluta, tan grande, que no tiene nada que ver con lo de hace 50 años, pero es que tampoco tendrá nada que ver probablemente con lo de dentro de 20 años. ¿Va a haber un tope? Pues posiblemente haya un tope, porque a lo mejor no se puede llegar mucho más allá, pero fijaros que hablamos, y con esto pasamos a hablar del tema, si queréis, más profundamente. Hablamos de que hace 50 años hablábamos del peligro amarillo de China, en el sentido de que había 1.000 millones de habitantes que no tenían apenas comida, que posiblemente organizaran una guerra, y ese era parte del peligro, una guerra contra buena parte de la gente que tenían alrededor, simple y llanamente para poder comer. Es decir, estamos partiendo de una situación en la que un país como China, que no es un país, es un continente lleno de razas distintas, llenos de idiomas distintos, aunque haya etnias que tienen una mayoría y a lo mejor pues el chino mandarín o el chino cantonés se imponen sobre otras 300 lenguas, pero en cualquier caso estamos hablando de un continente que es capaz de salir adelante, no por sí mismo solo, sino con buena ayuda, buena parte de la ayuda del mundo también. Y ahora se convierte en una potencia mundial. Fijaros que estamos diciendo que hace 80 años o 70 años, cuando les invade Japón, controla toda China, pero no solo controla China, controla Filipinas, controla Manchuria, es decir, no sé cuántos países de Asia, una potencia que a lo mejor podía tener en aquel entonces 70 millones de habitantes y que controla una zona donde puede haber 1.300 o 1.400 millones de habitantes. Es decir, que las potencias suben a una velocidad terrible y de la misma manera pueden armar una zapatista. Mucho cuidado. Entonces, lo que quería decir es que el mundo es tan complejo y se desarrolla tan rápidamente que cualquier decisión que tome alguien, como fue en su momento Japón, o diríamos las autoridades militares de Japón, pueden desembocar en una situación, en el caso de Trump, que yo creo que no van a llegar a eso, porque estamos hablando de una zona más democráticamente establecida, con unos lazos sobre todo comerciales y de fabricación o industriales terribles con buena parte del mundo. Estoy hablando de Estados Unidos, pero que tiene un peligro, y es ese déficit del que hablábamos, es decir, que ahora mismo domina buena parte de la industria en el resto del mundo, pero que está dejando a sus habitantes en una situación no de penuria económica, pero sí de distancias o diferencias económicas muy fuertes. Por hacernos una idea, aquí en España, pues hasta hace 5 años o 6 años se pagaba 10 euros la hora cuando una señora iba a ayudar a una familia en casa. En Estados Unidos, lo que se está pagando de media, estoy hablando, en las industrias, no en las grandes industrias tipo General Motors o John Deere, que a lo mejor está aquí, que es bastante más, sino lo que se paga en las industrias medias o pequeñas, está alrededor de 6 a 8 dólares la hora. Que podrían ser unos 5 a 7, 8 euros la hora, lo que se paga. ¿Me explico? Pero es que lo que ocurre además es que hay una ingente cantidad de gente, primero, que no tiene medios para subsistir. Pobres, no de solemnidad como en África, pero sí pobres en el sentido de que tienen que pedir ayuda para sobrevivir, que estamos hablando de cerca de 40 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 330 millones aproximadamente de habitantes. Pero hay unos 40 millones de ciertas etnias que están en inferioridad de condiciones, que no tienen para sobrevivir tan fácilmente. Y otras que no son pobres, pero que sí necesitan de auxilios de los servicios sociales, que son varios millones también. Gente que trabaja en grandes empresas. Estamos hablando de Walmart, estamos hablando de McDonald's, que trabaja a tiempo parcial o trabaja por la noche 3 días a la semana nada más, que esa gente gana esos 6-8 dólares que estábamos hablando antes la hora,
pero que necesitan de los servicios sociales para poder llegar a fin de mes, porque hay otro tema añadido. En las grandes ciudades hay un nivel de vida muy alto. Nosotros tenemos unos 25.000 euros per cápita de riqueza, vamos a entenderlo así, aunque no todo el mundo lo gane porque está repartido de muy diversas maneras, pero los americanos tienen entre 32 y 34.000 dólares, que serían unos 30.000 o 32.000 euros de riqueza per cápita, es decir, que la vida vale allí aproximadamente un 20% más. ¿Qué es lo que vale de la vida? Pues hay cosas muy dispares. Los bienes elementales son más baratos que en España. La vivienda, quitando las grandes urbes, zonas distinguidas, la vivienda en general es más barata. Una vivienda aquí como la del sector 3, que puede estar ahora en 250.000 euros o 200 de media, vamos a poner así, en Estados Unidos esa misma vivienda puede valer unos 150, 180.000 euros. Sí, pero en las grandes ciudades está disparatado, ¿eh? Sí, bueno, estoy hablando con excepción de esas grandes ciudades. Sí, pero que consumen muchos millones de personas esas grandes ciudades en Estados Unidos, ¿eh? Y además de un precio disparatado, lo digo, porque en este momento tengo 2 hijos en Estados Unidos. Entonces, fijaros que yo me estoy refiriendo a que los que han votado a Trump y los que han dicho que salga Trump vencedor. Para abrir un poco de debate, perfecto. Estrategas de este tema te contestarían, por ejemplo, hay una contestación que yo he escuchado. No quiere decir que esté, pero hay que decir las cosas que se dicen y luego reflexionar sobre ellas. No decir que esté al 100% de acuerdo con ella. Frente a lo que estabas tú diciendo, contestan sí. Pero en los últimos 20 años, con la globalización, cerca de 1.000 millones de personas que no tenían para comer, que no tenían casa ni acceso a la educación, la tienen hoy. Y de pasa que habláis siempre de los ricos. Y que esos ricos, que aunque seáis rojos, no pensáis en los que no tienen para comer. Ricos a los europeos, americanos, a los países desarrollados. Dice, no tienen para comer y que gracias a esa globalización han podido no solamente comer, han podido tener acceso a vivienda, a enseñanza, y un poquito a la medicina, y un poquito más a la medicina. Es una contestación que hacen los defensores de la globalización. Sí, yo creo que en relación un poco a lo que apunta Jesús, que me parece interesante, porque al final es un poco el discurso del nuevo presidente de Estados Unidos, se ha rechazado el famoso tratado, el TTP, en Estados Unidos en el Pacífico, y lo rechazan, y al final lo que está proponiendo, y yo creo un poco lo que venís diciendo es, a ver de qué manera somos capaces de que la mano de obra no tenga que ser todo deslocalizado, no todo desde aquí a China, sino que venga aquí. Y yo creo que juegan un poco con el factor que apunta Jesús, es decir, también la población china ya no es la población que tú apuntabas de hace 50, 60 años, donde necesitaban el cuenco de arroz, que hemos visto tantas veces simbolizado en imágenes, para comer, sino que bueno, que ya han empezado a tener un acceso a unos primeros servicios. Ya sé que la población de China es tan grande que eso, pero sí que está viendo ya unas grandes zonas donde ya van igualándose, si os parece, con las peores zonas de Estados Unidos. Y en ese igualitario es donde yo creo que lo que estamos... Salta el conflicto. Eso, sí, claro, y a partir de ahí es cuando te puedes plantear una política proteccionista, que es lo que se está volviendo a plantear y se está poniendo encima de la mesa. Es decir, porque sí puedes combatir. Es decir, hoy, esta mañana se comentaba la posibilidad de que... Pues eso, ¿cómo le vamos a decir a Apple que los móviles no los haga en China cuando en China salen más baratos hacerlo? Lo sabemos todos. Pero lo que sí se planteaban decían, no, claro, porque... claro, pero en China se quedan 20 euros y los 580 euros de los 600 euros que vale un iPhone, al final se lo queda la matriz, ¿no? Se queda la empresa. Bueno, pues imagino que lo que va a intentar Trump es que lo vengamos, porque al final sí podemos empezar a competir en mano de obra. Eso es lo que quería plantear. Es ese déficit comercial que hablaba Jesús al principio, es en el cual yo creo que quiere competir Trump, en este caso con China, ¿vale? A base de cobrárselo por algún lado. O sea, necesita dinero para poder reinvertir en su sociedad, y aunque sea militarmente, que sería el siguiente paso, que es lo que está planteando en muchos casos nosotros tenemos ejército, lo vamos a reforzar, vamos a invertir dinero en ello, porque además siempre que Estados Unidos ha invertido en defensa militar, aunque yo sé que eso suena fatal, eso ha repercutido en tecnología, en avances tecnológicos. Entonces yo creo que ese es un poco el tema del proteccionismo, el Estados Unidos primero. Hombre, la otra parte de eso es que, claro, en geopolítica y en geoestrategia se mueve una pieza, pero las otras no quedan quietas, se mueven también, y es donde tiene que jugar la negociación, los intereses globales. Yo creo que corremos el riesgo, en Inglaterra lo hemos visto con el Brexit también, lo estamos viendo en otros países, tenemos un riesgo que puede retrasar un poco la historia y el desarrollo económico mundial, de proteccionismo, que tiene consecuencias, no es gratis. Sí, que puede resolver algunos problemas, pero que a lo mejor crea otros mayores, puede crear otros de mayor. Hombre, si vemos el gobierno que se está configurando el presidente americano,
yo hay dos reflexiones. Una ya me han dicho que si era trumpista, todo lo dejo. Hacer una reflexión ya te señalan en una parte. Pero hay un tema que está ahí. ¿Quiénes son los que hasta ahora ha dicho Trump que van a conformar su gobierno? Aunque algunos de ellos tienen que pasar por el Congreso y el Senado, tema que en España no sucede, tienen que pasar para ser aprobados, pero son fundamentalmente tienen tres características, luego hay más. Una primera, esto a las mujeres solamente hay una mujer dentro del gobierno. No, pero esa es la accidental, o no accidental. Está Wall Street, representado por tres en el más alto nivel. Tres. O sea, estos señores un poco sí deben saber de economía mundial, de gente preparada sin ninguna duda. A los que ha criticado en campaña. Exactamente. Goldman Sachs era... Exactamente. Pues bueno, ahí están tres, ocupando tres militares del más alto rango, militares que en Estados Unidos saben lo que es la industria, que es una potencia en la industria militar de mucha importancia. Eisenhower, eso lo leía hoy, Torreblanca lo decía en un artículo hoy, la despedida de Eisenhower, y era general Eisenhower, que le asustaba el poderío de la industria militar en la administración americana, lo dijo hace ya 40 años, cerca de 40 años. Ahí hay tres generales también, Luego hay unos empresarios también importantes. O sea, gente sin experiencia no es. Y la pregunta que yo hacía, que es un debate, digo, ese tema en España criticamos a los políticos, falta de formación, preparación, por minuquis, vamos a decirlo, entre comillas, por favor, no quiero herir a nadie. Aquí vamos a tener, ¿es eso garantía de que van a ser buenos políticos? Que es la pregunta que hacía yo. Yo quiero verlo. No lo sé, no conozco la respuesta. Porque ya, para algunos eso ya es una condena. Para algunos es una condena. Para mí, yo quiero verlo. No son el modelo de partidista de gente creada en el partido y siguiendo en el partido y haciendo carreras políticas. En Estados Unidos sabemos que es distinto porque el modelo no es igual. No, también se hace carrera política, Sí, por eso, pero que es me refiero que es distinto, que no es pues como aquí, que sale la gente de los partidos desde abajo, van ascendiendo concejal, diputado, no sé qué. Sino allí es distinto, que van carreras de senadores, tal, pero al final acaban ascendiendo a esos puestos. Y normalmente la administración, creo que en la administración Obama, pues muchos eran de ellos. En todas las administraciones ha habido personajes de este tipo, pero no en la en el número lo que llama, el número lo que llama, siempre ha habido todas las administraciones. Claro, no, pero la administración Obama la mayoría venían de los cargos políticos, había mucha gente que venían de ser pues alcaldes o diputados o senadores, gente con la que había trabajado o no, gente era del partido con la que conocían y que al final, bueno, por su conocimiento de los temas han sido lo que se han puesto. Eso es un poco había algunos que no, también había algunos que venía de Wall Street. Sí, había algunos que añadiría un tema. También ha cogido gente la administración actual de Obama. Que ese es también, fijaros aquí que alguien del partido X coja también gente del partido que está enfrente. Allí es más normal. Sí, lo que tú quieras. Allí es más normal. Pero eso quiere decir que van por detrás o por delante en este caso vamos a poner de España. Cuidado que me he desviado de la discusión. No, pero que no es baladí, como dicen algunos. Yo creo que es muy importante el asunto de quiénes son las personas que lo van a hacer. Además, yo creo que colección, por volver si queréis a lo de China, que yo planteabais igualdad, creo que el otro tema que enlaza directamente con la situación de cómo se van a establecer esas relaciones chinas, porque yo creo que es más económico el asunto de China-Estados Unidos, en un principio, que militar, y viene por el otro lado. Apuntaba Jesús, cómo cogemos al gigante chino entre todos, y creo que la relación con Rusia es fundamental. Es decir, una vez pasado todo el tema de la Unión Soviética y con todas las críticas que se puede hacer a la política de Vladimir Putin, al final sí que es verdad que tiene la sensación que uno va viendo cómo va evolucionando esta nueva administración, es que el interés por tener una buena relación con Rusia puede estar centrado en China. Es decir, yo creo que al final todo tiene un poco de relación. Es decir, el hecho de que tú puedas tener una cierta amistad con China y vuelva a los de los mandamientos. Es decir, el que parece que va a ser secretario de Estado, que ya parece que está confirmado, pero bueno, como dice, los procesos que tienen esos, es Rex Tillerson, que es alguien que es un alto directivo de una petrolera, como dice, el máximo de la mayor petrolera del mundo y la quinta o sexta empresa mayor del mundo. Como dice Jesús, eso en este país es totalmente, está fatalmente visto. O sea, si mañana imaginaros que se nombra a Florentino y a Rufao que hablar sí,
cualquiera de ellos que fueran nuestro ministro de Asuntos Exteriores, que para que nos entiendan nuestros oyentes que es el secretario de Estado, bueno, sería eso. Pero lo que más se ha destacado es, volviendo otra vez al asunto, es algo más que el ministro de Asuntos Exteriores del Estado americano, ¿eh? Bastante más. Es probablemente el puesto más importante que hay en la administración americana. Y es orden de la amistad de manos del propio Vladimir Putin. Yo tampoco creo eso. Yo tampoco creo eso. Es que yo creo que se dicen, yo también puedo decir tonterías, pero creo que se dicen algunas tonterías. Este era el presidente de la mayor petrolera del mundo. O sea, y hacía negocios donde estaba el petróleo. Hacía negocios donde había el petróleo. El gas, por supuesto. Lo cual, eso le lleva a tener que relacionarse, lógicamente, con las administraciones y con los presidentes. Pero no creo que este hombre sea un hombre de Putin, en absoluto. No. En absoluto. Hombre, yo creo que ya sucedió algo antes de tomar, que no lo analizamos bien, que antes de tomar posesión Trump, ya ha sucedido algo, lo de Siria. Y lo de Siria se ha simultaneado además con un acuerdo del precio del petróleo. Un acuerdo de la OPEP. ¿A quién beneficia esa terrible, cruel, despiadada guerra sin sentido? Primero vamos a calificarla, que no tenía ningún sentido, donde Estados Unidos creo que ha metido la pata hasta el comejón, lo mismo que la llamada primavera árabe, que de primavera no tuvo nada y ha sido un desastre de Estados Unidos, y la administración Obama no se ha lucido en absoluto. Claro, que no todas las cosas que pedimos son muy complejas, pero hay errores también de multa importante, pero lo de Siria huele lo que leo, que ha habido un acuerdo. Y el acuerdo además se acompaña con el acuerdo en el tema del precio del petróleo. No quiero tener malas ideas, pero los expertos dicen que en Estados Unidos el petróleo es rentable porque es más caro la extracción a partir de $55, precio al que ya se ha puesto, y que todos los técnicos dicen que va a superar. ¿Beneficia a Rusia? Esto le beneficia, evidentemente. El tema de la solución y cómo se resuelve el problema de Siria. ¿Beneficia a Irán? Eso es uno de los grandes temas. O se cambia la política de la administración Obama respecto a Irán, porque además de las superpotencias, tenemos las potencias regionales. En la geopolítica, en la geoestrategia, son muy importantes también. ¿Quién va a ser en el avispero del Oriente Medio la potencia regional? Y tenemos 3. Para que aspiran a serlo. Tenemos a Turquía, otro tema importantísimo. Tenemos a Irán y tenemos a Arabia Saudí. Arabia es el más peligroso. Y tenemos a Arabia Saudí. Y yo creo que se están moviendo. Se están moviendo. Pero Turquía también, han empezado a moverse ya. Pero ¿qué factor puede jugar Turquía ahí? El mayor ejército, el ejército más poderoso que hay en la zona es el turco, con diferencia, pero con diferencias de todos los demás. Estados Unidos. Es miembro de la OTAN. Y se le ha armado, pero ha conseguido tener privilegiado por su estratégicamente, por eso que decimos que también la estrategia, la geopolítica afecta a los municipios. Un municipio tiene que analizar sus fortalezas, tanto físicas como humanas, como de producto. También una ciudad tiene que analizarlo. Claro. Y esto, pues el papel que Turquía ha sabido jugar en este tiempo. ¿Va a jugar el mismo? Pues yo creo que ahí hay dudas. Hay dudas. El que Irán, que parece ser la opción del gobierno Obama, parece ser que no va a ser la de Trump por la noticia, la trama por la noticia que Trump en Estados Unidos, Trump. Nos entendemos todos. Ahí empieza a haber unos movimientos espectacular, que tiene consecuencias. La primera, que vamos a pegar el petróleo más caro todos, sobre todo España, que somos consumidores y no producimos. Pero ahí, por ejemplo, en ese tablero, yo creo que también es importante, al final, lo que haga o decida o comente Israel, ¿no? Que siempre es otro factor en la política norteamericana, que parece que estaban más... aunque pueda parecer lo contrario por la imagen que tenemos en Europa, pro Trump, pero es pro Clinton. O sea, han apoyado el lobby judío, se ha hablado que estaban más del lado de Clinton, porque no sé qué actores son los actores que más interesan a Israel. He oído a expertos en política norteamericana profunda decir que Israel, y a lo mejor no tenemos que hablar de Israel, el lobby judío americano, sí, yo creo que es mejor, y el mejor, no apuesta nunca por un presidente, apuesta por los dos. Pero eso casi todos, ¿no? No apuesta nunca por un presidente, apuesta por los dos. Sí, pero que al final yo creo que la visión que tenga el lobby judío, si queréis, por no determinar Israel,
de quién es porque al final ellos sí que tienen una opinión importante en los propios Estados Unidos para ver quién en esa zona, entre Irán, Arabia Saudí, Turquía, cuál es el que mejores referencias le van a dar. Israel con la administración Obama tenía una discrepancia con el tema Irán gravísima, absoluta. Yo creo que ahora Estados Unidos no está en una situación de enfrentarse, digo, en Oriente Medio, de crear otro avispero nuevo, que sería, por ejemplo, algo con Irán, que yo creo que le tienen más ganas que lo que tenía a Irak, digo, por la crisis famosa de hace bastantes años. Pero yo creo que Israel ahora mismo está jugando un papel no secundario, pero sí en este caso de ausencia. Israel, ojo, estamos hablando de una zona que es un portaaviones en medio iba a decir de la nada, no, del enemigo, entre comillas enemigo. Pero Israel, fijaros que es la parte que realmente es utilizable de Israel, es poco más grande que de Badajoz, o posiblemente menos. La mitad de Israel es desierto, pero desierto no aprovechable, es un desierto de piedra. Lo que pasa es que está rodeado por elementos claves. Primero está en una zona del Mediterráneo que a un tiro de piedra, a muy pocos cientos de kilómetros, pues tiene toda la mayor zona de producción de petróleo del mundo. Ese es el tema clave de todos ellos. Y allí está Estados Unidos. No es como Turquía, que es un socio privilegiado. Israel es que es Estados Unidos, que es distinto. Entonces, cuando vas a Israel, te encuentras con que las comunidades de Israel no se diferencian los pueblos, las ciudades, no se diferencian de una ciudad en Europa. Igual que Estados Unidos no se diferencia de una ciudad en Europa. Estados Unidos, la gente se siente descendiente de los europeos y tienen un cuidado especial hacia Europa. Por eso su foco de atención no es Europa. Su foco de atención, donde puede haber sus mayores posibilidades de desarrollo o donde pueden estar sus mayores posibles enemigos, están en el otro lado. Por eso su esfuerzo hacia China. Por eso el esfuerzo de Estados Unidos, estamos hablando hace 100 y pico de años, para hacerse con Filipinas, que era una zona cristiana, ojo, entre comillas cristiana, que era una zona que había estado poblada por individuos que tenían una estrecha relación con Europa a través de España. Es decir, que aquello sí era un portaaviones inmenso de grande, que estamos hablando de Filipinas, tiene 100 y pico millones de habitantes, no estamos hablando ahora de un país cualquiera, es una zona clave. Entonces, lo mismo está ocurriendo ahora mismo con Estados Unidos. Están mirando hacia Asia porque es su mayor oportunidad y su mayor peligro. Entonces, tiene más atención hacia esa zona que hacia Europa. El problema de fondo es, primero, que crear un gran ejército para controlar el mundo se está viendo que está ocurriendo como en todos los grandes imperios. Los grandes imperios han muerto por los excesos militaristas. Y Estados Unidos hace 20 años o 15 años quiso extender la obligación hacia Europa de que mantuvieran unos ejércitos excesivamente o grandemente fuertes, igual que estaban haciendo ellos. Pero claro, Europa se dio cuenta que ellos lo hacían porque lo que estaban haciendo era mirando a Asia. Pero Europa no tiene nada que ver con Asia. Asia está en el polo opuesto absolutamente del mundo. Entonces, para Europa estratégicamente... Europa tenemos un problema que es Rusia. Sí, tenemos un problema. Rusia, ojo con Rusia, porque Rusia son europeos. Sí, pero... Ese es parte del tema. Pero como hemos dicho, hay temas mundiales y temas regionales. Sí. El tema regional, nuestro problema lo tenemos en el norte de África, aunque no hacemos nada, hacemos muy poco. Primero, porque tenemos un problema... Es España, básicamente. No, y lo tiene Francia, y lo tiene Italia. Creo que a nivel de potencias en el norte de África no tienes ahora. Tienes un avispero que se puede crear... Pero eso tenemos un problema. Terrorismo, eso es un problema. Pero fijaros que el tema debería ser algo que España debería coger, primero por oportunidades o como retos, toda la zona del norte de África, pero España tiene una influencia y pequeñísima en Marruecos, tiene todavía más influencia Francia en Marruecos que la que pueda tener España, con diferencias. Por supuesto. Pero no estamos hablando de Marruecos solo, estamos hablando de Marruecos, de Túnez, de Argelia, todos esos países. Francia ha tenido una mayor relación, de hecho la segunda lengua de todos estos países es el francés y prácticamente todo el mundo allí habla francés porque en la escuela es obligatorio, es el vínculo que les une a Europa. ¿Pero España qué hace? Fueron colonias francesas hasta hace poco tiempo, cuando fue la independencia de Argel. Nadie lo duda, pero fijaros el esfuerzo que está haciendo Francia por mantenerse y el que hace España. Yo creo que es parecido a algo que venía estos días en el periódico. El esfuerzo que hace España para mantener su lengua como segunda lengua mundial y ayudar a otros a que aprendan español para mantener sus vínculos. Y no sé si visteis... los ingleses, que es la primera lengua, entre comillas, que se habla en el mundo, se gastan algo así como 500 o 600 millones de euros en promover la lengua. Se gastan los portugueses más que nosotros. Segundo, los portugueses, que tiene miga el asunto, que se gastan 3 o 4 veces más que España.
Y luego España, es decir, el tema cultural en España es que no cuenta. Y el tema de influencia con estos países. A pesar de eso, es el número de hablantes que más crece. A pesar de eso, tenemos que. A pesar de España. O a pesar de la política cultural. Si además lo hiciésemos bien, ya sería. Porque. Y en Estados Unidos, ahí todas las proyecciones dan que va a ser la segunda lengua, pero muy potente. Pero muy potente. En Estados Unidos lo ves que cuando vas a los hoteles, quien te atiende habla español, porque suele ser. Y es otro factor. Muy importante que en Brasil también está aumentando el número de estudiantes españoles en Brasil. Y en otros. Ahí, en la lengua tenemos una ventaja dentro de la geoestrategia competitiva que deberíamos aprovechar. Pero no gracias al esfuerzo que estamos haciendo actualmente. La tenemos. Pero la aprovechamos, que ese es el tema clave. Aprovechamos eso, aprovechamos la cercanía de España con el resto de los países. Vamos a volver a Trump. Pero te ha sido de lo de Rusia, que para Europa sí es un problema. Y se está escribiendo, sí, es un problema. A ver, Rusia quiere. Europa de Oriente Medio, que yo quiero saber a quién colocamos en esos sitios. La historia tiene la costumbre de repetirse. Y vamos a ver, las ansias territoriales rusas no son nuevas, son muy antiguas. Las alemanas en otro momento también las fueron. Quiero decir, no lo olvidemos. Hay un problema, que Europa no tiene ejército y Rusia sí, hay un problema muy serio. Ya están los líderes, ya por fin, europeos planteándose hacer algo, porque también Trump les ha dicho, no voy a sacarle la castaña al fuego, inviertan ustedes y gástense algo en defenderse, que no vamos a defender nosotros siempre. Pero en el tema de Rusia, que yo al principio empecé quitando importancia a Rusia, pero sí Rusia quiere volver a tener una influencia importante sobre parte de lo que fue la antigua Unión de Repúblicas Socialistas, y ahí hay temas importantes. ¿Dónde va a influir? Ucrania es uno, Moldavia es otro. Alguien está hablando de Estonia, que hay un 35% de rusos todavía de primera generación. Y Rusia, que es pequeña comparado con Europa en número de habitantes, en eso tiene ansias también. Vamos a ver, ¿cómo se conjuga todo eso? Por eso os decía yo que si no está bien. Yo hago preguntas, no tengo respuestas. No, pero ese giro, por eso yo creo que en todas esas relaciones está ese giro hacia de la nueva administración hacia considerar a Rusia ya no el enemigo, ya no el referente, sino un aliado en determinadas condiciones. Habrá sitios donde le interese más, y yo creo que la condición que decía Jesús de decirle a la OTAN, oiga, que ustedes tienen que gastarse todos el 2% del PIB porque yo no les voy a proteger, también es un guiño a Rusia, decir, oye, que nosotros, que ya no, yo no voy a estar siempre con esto, que podemos estar, si me ayudas, en el avispero donde yo tengo el avispero, que es en Oriente Medio. Por eso volví a Oriente Medio, es decir, vamos a solucionar lo de Siria, vamos a solucionar lo de Irak. Es decir, por eso digo que quién se va a quedar de los tres, habéis planteado Turquía, Irán, Arabia Saudí. ¿Cómo se va a repartir lo que es el meollo de hoy, el primer problema, que es la zona de Irak y Siria? Siria, yo creo que si se recupera va a ser a Assad, se lo dejan a Rusia, porque al final siempre ha sido una parte de Rusia, se lo dejan, y entre los demás se ayudan para ver a quién colocamos al nuevo dictador, porque los de Estados Unidos primero es eso, quieren ser el nuevo Saddam Hussein en la zona de Irak. Yo creo que no tiene muchas más soluciones, y para eso necesita Rusia, porque sin Rusia Estados Unidos en eso no lo puede lograr. Entonces yo creo que ese es el meollo. Y el Arabia Saudí, que ha sido el histórico aliado, y al mismo tiempo que aliado, según dicen todos los informes por ahí, financiador de todos los movimientos más islamistas, por ponerlo suave. Sí. Puede seguir siendo, va a seguir siendo el socio estratégico de Estados Unidos. Ahí es donde Obama había cambiado. ¿Cuál va a ser? Yo creo que todavía ahí no tenemos elementos para saber cómo va a jugar. Claro. Yo creo que todavía ahí están, como digo yo, es que esto lo están analizando miles de expertos, de técnicos en geografía, en historia, militares, economistas. Y además nosotros somos unos atrevidos. Y además, claro, evidentemente, pero no son movimientos, o sea, no son movimientos de ABC, es decir, yo hago esto y luego no, en función de la respuesta que obtengo de esto, es decir, lo que decimos de lo de Irán, es decir, sabemos que las administraciones americanas, aunque los presidentes ejercen mucho poder, es decir, hay mucha gente en esas administraciones, como ha apuntado Jesús, gente que lleva pensando en esto mucho tiempo, y el giro de la política americana se hace durante el mandato de un presidente, en el caso de Irán, pero se hace el giro, y si ahora hay que regular con el nuevo presidente, la gran parte de la burocracia de la administración del exterior estadounidense es la misma, o sea, son los mismos que están diciendo, ahora giramos por aquí, y ahora, porque nos ha pasado lo de Arabia Saudí, lo de la financiación de Al-Qaeda, etcétera, y sabemos de dónde viene el dinero, porque evidentemente ellos tienen toda esa información, y apoyamos a Irán.
y intentamos liberalizar ese espacio y a partir de ahí jugar. Por eso os digo que al final de cómo se acabe jugando en ese rompecabezas y por eso es el acercamiento, el nuevo giro es, yo creo que hacia Rusia para jugar con otro actor más de todo esto, para ver cómo somos capaces de cerrar, yo creo que la principal herida, es decir, porque económicamente cuando Trump dice que va a invertir mucho dinero en modernizar las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que es otra de sus promesas o de lo que va a hacer, evidentemente no lo hace, yo creo, pensando en la guerra de Irak o en seguir allí, muy al contrario, creo que lo quiere modernizar para retirar y los drones y todas estas cuestiones que se han criticado tanto estos años, o sea, no necesitan ya mandar ahí, pueden mandar robots allá a la guerra tranquilamente y dejar a sus soldados en Estados Unidos para no tener esos problemas, con lo cual en esa relación yo creo que es donde se está jugando, aparte del avance de tecnología. Por eso es verdad que son todos factores que están muy relacionados. Perdona, me ha recordado que a veces estas cosas las oyes hace tiempo, cosas, y en ese momento dices, este está loco lo que me dice. Y a lo mejor es una persona, en lugar de un loco, es una persona bien informada. Yo me acuerdo que hace cerca de 12 años alguien, un amigo, me dice, Vietnam es un aliado estratégico de Estados Unidos para parar a China. Y dice, porque es la historia. Y ahora se está demostrando. Pero cuando me lo dije, este está loco. No, sí, es que... Bueno, yo creo que cuando antes hablábamos de Rusia, os digo, volviendo un poco al tema de Rusia, yo creo que Rusia forma parte de Europa y tarde o temprano es un aliado. Es cierto que Rusia y Alemania han estado en guerra de manera casi habitual cada 50 años y han sido guerras además de lo más duro, y cuando no ha sido con Alemania, pues ha sido con Centro Europa, con Francia. Pero vamos, desde el principio del siglo XIX las guerras han sido además a muerte, guerras de invierno además, donde Rusia ha salido finalmente vencedora, aunque con unas pérdidas grandiosas también de hombres y de material y de economía. Pero yo creo que el tema que a mí me preocupa parcialmente es el tema, por ejemplo, de China. Antes hablábamos que China ha partido de una situación de pobreza casi absoluta. En la marcha de Mao murieron millones de personas, entre los que estaban perseguidos, la falta de medios, y solamente fue una marcha, aunque fuera de nada más de 3 o 4 mil kilómetros, ojo al dato. Pero ese tipo de guerras que antes se daban en China, ahora mismo no se pueden dar. Pero no se pueden dar, y digo por un tema que yo creo que da miedo parcialmente. Primero, porque China ha tomado constancia de que es una primera potencia mundial, pero no la dirigencia de China, que aquí en España podemos pensar que somos la Biblia en verso porque tenemos muchas personas que hablan español en Sudamérica, pero a la hora de la verdad, negocios no hacemos nada. Pero el tema de fondo de países como China es que no solamente lo tienen en la cúpula, sino que eso ha permeado. Os voy a poner un ejemplo que a mí me ha chocado mucho, os lo puedo pasar si queréis por WhatsApp. Yo tengo aquí un amiguete que es representante de China, de una empresa de maquinaria agrícola de China, de unas primeras empresas de maquinaria agrícola de China, y también para Sudamérica. Y este hombre pues estuvieron en las presentaciones que han hecho en China de sus productos, y estuvieron pues de todo el mundo allí, una presentación mundial, tal. Bueno, pues salieron haciendo las presentaciones en plan marcial, con gente vestida de militar, cosa que no entendían los europeos, y luego además ponían en las pantallas no solamente su poderío cuando sacaban los tractores o las maquinarias, sino que detrás en la pantalla aparecían cientos de miles de soldados desfilando, y cuando aparecía el tractor aparecían los tanques por la parte de arriba. Entonces ellos se sentían de lo más orgullosos y se identificaban con el desarrollo militar de la patria, porque ellos también estaban colaborando a nivel agrícola con esas maquinarias tan atómicas. Pero este no era el tema solo, es que tenían intención de que ese mismo vídeo que estaban poniendo allí, introduciendo los tractores con los tanques y los soldados y demás, era el vídeo que habían preparado para una feria que se ha desarrollado en Europa hace un mes aproximadamente en Italia, como propuesta para presentar sus maquinarias. Aquí estamos nosotros, venía a decir, pero aquí estamos nosotros, que a nivel agrícola nos vamos a comer el mundo, Europa en este caso, pero que a nivel mundial también nos lo vamos a comer. Era, yo creo, un poco el mensaje subliminal, que para ellos puede funcionar, que para Europa, por supuesto, los europeos les dijeron, hombre, eso no podemos sacarlo allí, joder, la gente es pacífica, pacifista, no sé qué, nos montan un pifostio que no nos dejan entrar en ningún lado. Pero fijaros la mentalidad del vídeo que habían preparado gente de a pie, entre comillas,
de una empresa que se dedica a la maquinaria industrial, a la maquinaria agrícola en el campo, imbuida de ese espíritu nacional militar. Eso asusta, porque no estamos hablando de un país como España de 40 y tantos millones o casi 50. Estamos hablando de un país de 1.300, 1.400 millones de habitantes. Entonces, ese es el tema que yo creo que tiene Estados Unidos. Por un lado, ha rearmado a este país económicamente y tecnológicamente, pero hasta un punto que no puede controlarlo. Y no lo va a controlar, porque ahora quien está agarrando de las pelotas a Estados Unidos es China, con la deuda que ha comprado para que Estados Unidos no desaparezca, con la deuda que la propia China ha ayudado con el déficit que ha ayudado a promover. Por eso, cuando hablábamos antes de Trump, primero, Trump gana en Estados Unidos prácticamente en las zonas de muchos habitantes, en las grandes ciudades, en las zonas más depauperadas, y gana también, ojo, en las zonas rurales. Estados Unidos, en la zona de California, en las zonas más ricas de Nueva York, en las zonas de tal, que tienen mayor peso, ahí ha ganado. Y a nivel global ha ganado, a lo mejor, si queréis, la Clinton, porque tiene más habitantes. Pero como existe también esa situación de desfase diríamos, de personas para el Congreso, de congresistas, pues ha pasado lo mismo que en España, que el voto de alguien de Soria vale 6 veces más, 8 veces más que un voto de Madrid, entre comillas. No, Clinton de momento lleva 2,5 millones más de votos. Claro, pero teniendo más millones de votos, ha perdido las elecciones. Entonces, ese sistema electoral. Ese es el tema. Estamos entrando en un proteccionismo que va a obligar no a Trump, sino a su administración a actuar de manera diferente. Pero yo creo que las cosas no van a cambiar tanto, porque no pueden cambiar tanto. Es decir, van a frenar el déficit. Posiblemente a nivel tecnológico con China se frene la situación, porque no pueden ahora los chinos han llegado al punto de que para ayudarse a su desarrollo ya no necesitan las empresas que tienen, necesitan su propio desarrollo, y si hace falta lo compran, que eso es lo que han hecho con estas empresas alemanas. Y eso es un tema de conflicto. Que ese es el problema más grave, porque tú pones el ojo en la empresa tecnológicamente más avanzada de robots, que ha sido el caso de Alemania, y luego juras que no vas a transferir esa fábrica a China. No, si no necesitas transferir la fábrica, es la tecnología. Si es la tecnología, si hoy día además con una línea cojonuda de fibra, lo has transmitido en cosa de un minuto todos millones de... Oye, y por poner en la geopolítica, la geoestrategia en Getafe, para bajar un poco, esta semana ha habido una buena noticia para Getafe, que llevaba 8 años trabajándose, que iba a venir, que el traslado de las sedes de Airbus a Getafe, tema que llevaba 8 años, vamos. Trabajando, pero es buena noticia que venga. Pero bueno, esto sí define a lo mejor geoestratégicamente una política que debería desarrollarse, quiero decir, de cara al futuro, pero planificada, incentivada, motivada y sabiendo, quiero decir, a lo mejor Getafe, que ya es el mayor centro de industria aeronáutica, tiene que ir por esa tecnología a desarrollar, donde tenemos un parque tecnológico que no se consigue. A lo mejor había, que eso sí es para el futuro, a lo mejor es que también hay geoestrategia y geopolítica local. Y aquí tenemos una fortaleza, se llama la industria aeronáutica. Pues a ver cómo desarrollamos eso para que se convierta en el motor de la economía de Getafe. Bueno, pues ahí queda eso. Son las 12. Yo creo que es mejor manera de acabar. El jueves que viene estaremos otra vez aquí a las 11. Tocaremos otro de los temas sobre la geopolítica, sobre la geoestrategia. Así que nosotros nos vamos. Vamos, si me dejan. Y acabamos en el programa de hoy. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Ahora os dejamos con el equipo de Sin Distancia, que van a empezar ahora en unos minutos. Así que nada, nos despedimos, subimos la música y ahora sí, nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Adiós.